Levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto, mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida en Jesús les saluda y le dice, somos su familia. Vamos a hablar del llamado eterno. Diga conmigo, es necesario responder al llamado de Dios. Dios nos ha llamado, y vaya a su Biblia en Jeremías capítulo 1, para que entendamos un poco de la dimensión del llamado de Dios y estemos dispuestos y disponibles a responder a ese llamado. Y vino a mí, Jeremías capítulo 1, verso 4 en adelante, y vino a mí palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Antes que te formara en el seno materno, ¿qué dice? Diga, Dios me conoce desde antes de formarme. Dice, antes de que fuéramos embrión, ya Él nos conocía. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres eternos. Nosotros fuimos creados en Jesús en la eternidad. Antes de todos los tiempos, antes de que el mundo fuera, ya Dios nos creó en el Espíritu en Él. Somos espíritus eternos. ¿Sí? ¿Está aquí todavía? Ya diga, fui creado en la eternidad. Sí, ¿no es cierto? ¿Usted cree eso? O sea, que tienen una cara como que no creen, ¿no es cierto? No está creyendo mucho, pero... Así dice la Escritura, dice, antes que nos formara en el seno materno, Él que dice ya nos conocía, ¿ya? Entonces, fuimos creados en la eternidad en Cristo Jesús, ¿sí? Dice, antes que nacieras, ¿qué dice? Te consagré, te aparté, te llamé, te hice a un lado, te puse para que me sirvas. ¿Para qué? Para que seas profeta. Te puse por profeta a las naciones, le dice al profeta Jeremías. Es decir, usted y yo tenemos un llamado eterno. Usted y yo tenemos una asignación eterna. Usted y yo tenemos un propósito eterno en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1. ¿Ya? Levante su manito derecha y diga, tengo un llamado eterno. Diga, un llamado desde la eternidad. Diga, Dios me creó en Él, por Él y para Él. Amén. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Sobre este fundamento quiero predicar esta mañana. Levante sus dos manos. Diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto, mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Amén. Dele ese aplauso al Señor de la palabra y tome asiento. Tome asiento. Dios nos ha llamado y ese llamado requiere una respuesta. Usted se puede pasar por un tiempo haciéndole la vuelta al Señor, haciéndose loco, porque no se puede toda la vida pasarse haciéndosele loco a Dios. En algún momento, y ese momento empieza hoy día para algunos, usted le tiene que responder a Dios. Usted tiene que estar delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, voy a hacer lo que tú dices que yo haga. El profeta le dijo en el versículo 6, ah, Señor Dios mío, he aquí no sé hablar porque soy joven. ¿Sí? Estoy chiquito, yo no sé. Entonces el profeta dice, yo soy joven, yo no sé hablar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No, es que yo recién llegué, yo soy invitado. Tal vez usted diga, yo recién vine, es primera vez que vengo aquí, pastor. Entonces, no, con usted también es. De hecho, Dios lo trajo para eso. Amén. ¿Ya? Entonces, póngame atención. El profeta empieza a poner excusas. El profeta dice, yo no sé hablar. Y siempre tenemos excusas. No, es que estoy estudiando. Y el Señor dice, yo no te dije que dejes de estudiar, yo te dije que me sirvas. Es que yo tengo esto, es que tengo lo otro, es que mis hijos, es que mi marido, es que mi esposa, es que mi esposo, es que los niños, es que mi suegra, y siempre estamos inventando alguna cosa y poniéndole excusas a Dios. ¿Ah? Así como el profeta, es que yo soy niño que yo no sé. Siempre tenemos alguna excusa. Es que el trabajo, yo no te he dicho que dejes el trabajo, dice el Señor. Es que el deporte, yo no te he dicho que dejes el deporte, he dicho que respondas a mi llamado. ¿No?
Así que tómese unos segundos con el que está al lado y dígale, mira, si le estuviste corriendo al Señor, este es el día en que el Señor te agarró, dile. Vamos, dice, este es el día en que el Señor te agarró. Ya no puedes estarle huyendo a Dios, porque este es el día que el Señor te agarró. ¿Ah? Usted no le puede andar huyendo a Dios. Usted no puede andar corriendo de un lado para otro, como Adán. Adán se come, dice que el hombre y la mujer le fallaron a Dios. Si Dios le dijo, no coma de ese fruto, porque te vas a morir. Y el hombre comió. Y después de que el hombre, desde ese día el hombre de que le huye a Dios. Y después de eso, Dios lo llama, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué hizo el hombre? Le dijo, aquí estoy, Señor, dime. No, el hombre dice que se fue a esconder. Desde el huerto del Edén, desde que el hombre falló, entonces le andamos huyendo a Dios. Entonces Dios nos viene por un lado con una palabra, nos viene por otro lado con una palabra, con una predicación, con una enseñanza, con una visita, con un amigo, con una amiga, con una canción. No sé, de mil maneras Dios nos ha estado persiguiendo y nosotros algunos todavía seguimos huyéndole a Dios. Entonces ya se acabó el tiempo de huir. Diga, se acabó el tiempo de huir. Empezó el tiempo de rendirse. Usted no está muy convencido de eso, ¿no? Algunos nomás hacen así. Porque no quieren responderle a Dios. No quieren responderle a Dios. Diga, si terminó el tiempo de huir. Empezó el tiempo de rendirse. Aquí estoy, Señor. Dígale, aquí estoy, Señor. Ah, mire lo que le dice el Señor al profeta. Verso 7. Pero el Señor le dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás. Y todo lo que te mande dirás. Entonces, el Señor le está diciendo, no pongas excusa porque donde yo te tengo que mandar, allá vas a ir. Y lo que tú tienes que decir, eso es lo que vas a decir. Toca el que está al lado, dígale, querido amigo, se terminaron las excusas. Este es el tiempo de responderle al Señor. ¿Me está oyendo? Este es el tiempo de responderle al Señor. Se terminaron las excusas. Diga conmigo, se terminaron las excusas. Este es el tiempo de responderle al Señor. Entonces, le quiero contar en el libro de Ruc, los que estuvieron la semana pasada, igual por los que no estuvieron, le quiero hacer la introducción. Mire, Ruc y Elimelech son una pareja con sus hijos, Elión y Kelión, que salieron desde el pueblo desde Belén, porque había hambruna, había desempleo, había problemas sociales, problemas económicos, provocados por Dios, por el propósito. Y ellos fueron a una nación pagana, allá sus hijos se casaron, pero también allá se muere el esposo y se mueren los dos hijos. Y las dos nueras, con su suegra, ahora quieren devolverse a la nación de ella. ¿Por qué? Porque resulta que después de 10 años de tragedia en la nación, ahora ya hay prosperidad, ya hay bendición, ya hay trabajo. Entonces esta mujer sola, sin esposo y sin hijos, decide volver. Pero sus dos nueras dicen, no, queremos ir contigo. Entonces le voy a leer Ruc capítulo 1, verso 7. En adelante. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, vuelvan cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellos alzaron sus voces y lloraron y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, vuélvase, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Vuélvase, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Y si dijera tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían para eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por esto? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra y se regresó. Pero Ruc se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Hasta ahí la lectura.
Oiga, esta mujer está pasando una situación complicada, pero esta mujer nos va a modelar, ¿no?, cuatro obstáculos que tenemos para no responder al llamado. O sea, definitivamente Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Dios te está llamando y el llamado de Dios tiene que ser respondido. Pero resulta que nosotros establecemos obstáculos. Entonces esos obstáculos tienen que ser quitados. Esos obstáculos tienen que ser desplazados. Responder al llamado de Dios requiere vencer la propuesta del mundo, vencer la propuesta de la carne y vencer la propuesta de las tinieblas. Se requiere romper con los obstáculos propios y con los obstáculos eternos para responder al llamado eterno y poderoso de Dios para nuestras vidas. Necesitamos romper con esos obstáculos. ¿Cuál es el primer obstáculo que tenemos que romper? Versículo 9. Que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces. Vuélvanse a la casa de su madre y tengan descanso en la casa de su marido. ¿Cuál es el primer obstáculo que tenemos que quitar, que dejar? Es dejar la comodidad. Diga, necesito dejar la comodidad. Vamos, diga, necesito dejar la comodidad. Mire, hermano, se nos ha vendido un producto que se llama comodidad. Se nos ha vendido un producto que se llama descanso. El mundo nos ha vendido este ideal. ¿Cuál es el ideal que el mundo nos ha vendido? Que tú llegues, ya pasadito de los 60, de los 70, y puedas tener una hamaca allí, una casa y una hamaca afuera y un coquito al lado allí para descansar. Y ya no tenga que hacer nada. Y vivir de las rentas, ¿no es cierto? Y que me transfieran a la cuenta nomás los dineros. Y yo desde ahí nomás por internet hacer las compras y que me lo vengan a dejar a la casa. ¿Es así o no es así? Nos han vendido eso como el ideal. El descanso. Cuando ya te jubiles, cuando ya no tengas nada que hacer, mira, reviéntate la vida para que puedas descansar al final de los tiempos. ¿Ya? Y hay muchos que están pensando en el día en que se van a retirar, en que se van a jubilar. Y algunos dicen, tengo que trabajar unos 3 años más para retirarme con esto de aquí. Y están sacando cuentas. Esa es la mentira del descanso que se nos ha vendido. De hecho, algunos dicen, han visto esas 4 siglas que tal vez no significa no sabe lo que significa, que dice QPED, cuando hay un difunto, ¿no es cierto? Sí sabe lo que significa, ¿no? Que en paz descanse. O sea, algunos dicen, no, ya voy a descansar cuando me muera. Esa es una mentira. Ahora, ¿cuál es la otra? Es que nos han desfigurado la eternidad. Algunos dicen, no, yo no me quiero ir al cielo, si en el cielo va a estar subida en una nube tocando un arpa. Y yo, ¿para qué quiero estar así en el cielo? Toda la eternidad, imagínate qué aburrido sentado en una nube tocando un arpa. Y algunos creen que eso es lo que van a hacer en la eternidad. Escuchen, la eternidad es vida eterna. La Biblia habla de servicio, la Biblia habla de alabanza, la Biblia habla de gobierno, la Biblia habla de administrar ciudades, minas, de administrar talentos. ¿Usted creía que en el cielo iba a estar echado de panza? No, Señor. Es vida eterna. Vamos a estar sirviéndole a Dios, haciendo muchas cosas, algunas que están reveladas en la palabra muy claramente, como administración de ciudades, administración de territorios, como cuidado y administración de talentos. Dice que los que son fieles en lo poco que recibamos acá, seremos puestos sobre lo mucho, en el gozo del Señor. Yo pensé que ahora será en la presencia de Dios, no habrá afán, esa locura de andar corriendo, salir corriendo temprano, ando corriendo para allá, estresado todo el día. No, ya no. Será el servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Será vida eterna. Amén. Entonces nos han desfigurado el cielo también.
¿Usted cree que va a estar echado de panza uno? Pues alguno dice, no, yo no quiero ir al cielo. Dice. Se ve más divertido el infierno. Usted no sabe lo que está diciendo, hermano. El infierno dice que el gusano que nunca muere. O sea, usted ha tenido una picazón. Bueno, eso por la eternidad. No, dice el gusano que nunca muere. Usted ha visto qué feo que son los gusanos, ¿no? Que sale de una fruta así. Usted se quiere comer esa fruta. Bueno, ese gusano va a estar en usted si usted no realmente no sigue a Cristo, ¿no? Imagínense, sale por aquí, por cualquier lado. Solo de eso le voy a decir. Dice que el infierno es como un lago de fuego y tormento eterno. El tormento eterno. ¿Usted entiende eso? O sea, entienda eso. Algo malo que nunca se termina. ¿Ya? Nosotros hemos sido absorbidos por la temporalidad y algunos creen, no, en el infierno en algún momento han de poner aire acondicionado. No, dice tormento eterno, ¿sí? Dolor eterno. O sea, todo eso, y usted dice 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones de años. No, todavía no termina, es más todavía. Entonces, se nos ha desfigurado la eternidad. Entonces, para responder el llamado de Dios, necesito dejar la comodidad. O sea, usted y yo no podemos servirle a Dios echado de panza. ¿Ah? Usted y yo no podemos servirle a Dios estando cómodos. ¿Ah? Dejar la comodidad implica, escúcheme, implica que no me voy a poder quedar donde estoy y servirle a Dios haciendo lo mismo. ¿Cómo es eso, pastor? Es decir, que tú dices, pastor, yo tengo 10 horas del día ocupada. Entonces, pero tienes allí 6 horas que no estás ocupada. Esas 6 horas se las vas a dar al cielo porque las 8 pasas durmiendo. Y algunos hemos tenido que decidir dormir menos, dormir 6 horas. En mi caso, 6 horas. Para que alcance el día, 6 horas. ¿Ya? De esa manera. Entonces usted dice, yo estoy ocupado, pastor. Y bendito sea Dios, Dios llama a personas ocupadas. Dios no llama a los vagos. ¿Para qué quiere vagos el Señor? No, Dios no quiere vagos. Usted está ocupado estudiando, Dios lo está llamando. Usted está ocupado trabajando, Dios la está llamando. Usted está ocupado cuidando a su familia, Dios lo está llamando. Está ocupada ahí con sus hijas y su marido, Dios la está llamando. Entonces, cuando queremos responderle al llamado de Dios, tenemos que dejar la comodidad. No podemos decir, espere, pastor, lo que pasa es que una vez que yo arregle esto, no, tranquilo. Mientras le sirves al Señor, mientras respondes al llamado de hacer discípulos, allí Dios te permite arreglar todo. Él te va a dar el tiempo suficiente, la sabiduría suficiente, la destreza suficiente. Y hay cosas que tú no tienes que hacer porque Dios las va a hacer por ti. Así es, así es. Estamos acostumbrados aquí en un lugar donde el pastor es que para que ese trámite se me apruebe, yo tengo que estar allí empujando, ahí metiéndole y buscándome palancas y todas esas cosas, y andamios y todas esas cosas para llegar más arriba. No, hermano, acá usted lo que hace es que hace todo bien, lo presenta en el nombre del Señor y usted ora y Dios está a su favor. Y usted empieza a caminar. ¿Sí? Pero lo que pasa es que queremos servirle a Dios, pero así como vemos televisión, sentadito, con el popcorn allí, ¿sí? De un lado, la Coca-Cola Light, la Coca-Cola Cero, cualquiera de esas cocas que no engorda, ¿sí? Y el control ahí. Así es imposible servirle a Dios. Servirle a Dios es incómodo. Escúchame. ¿Por qué? Porque no es cómodo levantarse de madrugada a orar. ¿Ah? La carne te dice quédate, pero el Espíritu dice levántate. ¿Ah? Levantarse, lavarse el rostro, cuando todos duermen y algunos roncan. Entonces usted no, usted se levanta.
Usted se viene a orar acá en la madrugada, o usted se levanta a orar en su casa. Mientras otros están durmiendo, usted está de rodillas orando por los discípulos. Usted se levanta a leer la palabra. Usted se levanta a estudiar la palabra. Usted se compromete en los procesos. Entonces su consolidador le dice, tienes que leer en la mañana, en la tarde y en la noche. Y tienes que asistir al retiro. Y tienes que hacer esto, porque esa es tu tarea. Yo voy a orar por ti, pero tú tienes que leer. Tú te tienes que esforzar en los procesos. Entonces no es cómodo. Y te llama el consolidador y te dice, ¿leíste, David? No, entonces vamos a leer en este momento. Saca tu libro y empieza a leer conmigo. Entonces no es cómodo. No es cómodo que tú vienes después de un día largo de trabajo y tu agenda dice visita de consolidación. Tienes que dejar la casa, lo calientito de la casa, dejar la familia. Espérenme porque tengo que salir 1 hora, 1:30 y tienes que ir a consolidar. ¿Sí? Porque responderle al llamado de Dios requiere dejar la comodidad. ¿Estás acá? Diga conmigo, servirle a Dios, responder a su llamado, requiere dejar la comodidad. Sacude al que está al lado y dile, hay que dejar la comodidad, dile. Vamos, sacúdele, dile, hay que dejar la comodidad. Dile, hay que dejar la comodidad. Escucha cómo dice la Escritura, Efesios 5:14 en adelante. Por esta razón dice, despierta tú que duermes. Toca que estaba, te vieron, te estaba durmiendo, te vieron, ya te vieron, ya te vieron. Despierta tú que duermes, dile, te vieron, te vieron, te vieron. Efesios 5:14, por esta razón dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿A quién alumbra Cristo? A los que se levantan y a los que se mueven. Levántate, despiértate y te alumbrará la luz de Cristo, porque en su luz vemos la luz. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, verso 15, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo dice ahí? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Diga, aprovechando bien el tiempo, no perdiéndolo en las redes sociales, porque los días son malos. Pastor, es que yo no tengo tiempo. Suma los tiempos. Yo siempre le digo, suma los tiempos que pierdes en cualquiera de todas esas redes sociales. ¿Cuánto tiempo pierdes en eso? No, pastor, solo 1 hora. ¡1 hora! Usted sabía que con 2 horas diarias, escúcheme, dedicándole 2 horas diarias por 2 años, usted puede hacer una maestría. Usted puede estudiar una carrera universitaria. 2 horas diarias. Y usted las pierde en esa movida. ¿Cómo es? El chat. Y anda todo achatado por la vida. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, responderle al llamado de Dios requiere dejar la comodidad. Esa mentira de las tinieblas, esa mentira del mundo de que no, tú te mereces un descanso. Está bien, hermano. Trabaje 6 y descanse 1. Pero dentro de esos 6, responda al llamado de Dios, sírvale al Señor. Sírvale al Señor. ¿Está aquí? Bueno. Segunda cosa, versículo 10 de Ruth. Y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, vuélvasen, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? El segundo obstáculo que tenemos que vencer para responder al llamado de Dios es que tenemos que romper ataduras emocionales que nos impiden servirle a Dios. Ataduras emocionales de mamitis, de papitis, de mariditis, de mujercitis, de hijitis, de compadritis, de comadritis, de amiguitis. Sí. Esas relaciones medias extrañas
que te impiden servirle a Dios. A veces son relaciones pecaminosas que te impiden responder al llamado de Dios. No te estoy diciendo que abandones a tu marido, por favor. Te estoy diciendo que abandones a tu esposa. Si no estás casado, cásate. No te estoy diciendo que la abandones. Tu hogar tiene que ser restaurado por el poder de Dios y tienen que servirle juntos los esposos al Señor. Amén. Claro que sí. No, el pastor, cuidado, me malinterpreta, ¿no? El pastor dijo que deje estas relaciones tortuosas. Se lo queda viendo al marido, ¿no? Adiós. No. Te va y restaura a su familia. Dios está a su favor. Amén. Dios está a su favor. Pero hay relaciones que te provocan ataduras emocionales. Eres una niña que quiere servirle al Señor, eres un muchacho, un joven que quiere servirle al Señor, pero estás mirando una muchachilla del mundo. ¿Ah? Entonces salga de eso. Primero, no tiene ni edad para eso. ¿Ah? Ni edad para eso. Ataduras emocionales. Mira lo que le dice esta mujer. Lo que le dice Noemí. ¿Acaso tengo hijos para que se casen con ustedes? Le está diciendo, niñas, lo único que me hacía familia de ustedes eran mis hijos. Ustedes eran mis nueras, ahora son mis ex nueras. O sea, si antes no era, ahora tampoco. Ah. Entonces, esas ataduras emocionales, a veces condicionamos a Dios porque tenemos ataduras emocionales. Ay, es que si mi esposo se convierte. No, sírvele al Señor porque tu esposo se va a convertir, porque la palabra dice que tú y tu casa serán salvos. Entonces le sirves al Señor, respondes a su llamado, llevas la santidad a la casa, llevas el propósito a la casa. No es excusa. Entonces, pero estamos acostumbrados a ponerle excusa. Claro que sí, uno quiere ver a la esposa con los esposos y los hijos acá, qué lindo que se ve la familia unida. Pero si uno de ellos no quiere, usted sírvale al Señor, usted siga al Señor. Usted respóndale al llamado de Dios. ¿Sabe qué? Dios se va a ocupar del otro. Dios va a transformar ese corazón. Porque usted se lo va a ganar sin palabras. Usted se lo va a ganar. Ese hombre se va a enamorar más de usted, esa mujer se va a enamorar más de usted. Porque si usted ora más, usted se va a ver bien. ¿Ah? Dice que Moisés subió al monte a orar 40 días y 40 noches y cuando bajó su rostro brillaba. ¿Ah? Ese hombre porque la gloria de Dios estaba en él. ¿Ah? Amén. Entonces quiere que su esposa lo ame más, ore más. La gloria de Dios se va a manifestar en usted. Quiere enamorar a su esposo, pues ore más. Y su esposo va a decir, oye, mujer, ¿qué te has hecho? ¡Ja! Pruebe a Cristo y si no le funciona, le devolvemos su pecado. Sí, he visto, hay algunos que no se casan porque no oran. Vengo a hablar a la madrugada, solteros. Vénganse. Los solteros que se quieren casar, vengan a las 5 de la mañana a hablar aquí. Y de pronto el Señor le revela ahí, se choca con esta es, Señor. Y me respondió el Señor, aleluya. Claro. Las ataduras emocionales que te impiden responder al llamado de Dios tienen que romperse. ¿Vas a perder amigos? Es posible, es posible. Es posible que pierdas amigos. Tal vez la familia te va a dejar, te va a decir, no, ya no. Ya lo perdimos, ya. Ya se hizo evangélico, se hizo hermano, ya. ¿Sabe qué? Los verdaderos amigos solo los he conocido en el reino. Los pocos amigos que tengo, de verdad así, que se cuentan, fue en el Señor que los conocí. Amigos que me conocen y a quienes conozco. Y familia, es la casa espiritual. Son los hijos espirituales. Esa es la verdadera familia. ¿Sí? Tal vez ya no te van a invitar a algunas reuniones. Tal vez ya no. Pero es más lo que vas a ganar que lo que vas a perder. Escúchame, es más lo que vas a ganar que lo que vas a perder. Entonces,
dejar, romper, desatar toda atadura emocional que te impide responderle al llamado de Dios. Mira lo que dice Salmos 116, 16. Busque Salmos 116, 16. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. Señor, tú desataste mis ataduras. Señor, soy tu siervo, hijo de tu sierva. ¿Cuándo es que Dios desata nuestras ataduras? Cuando decidimos servirle, ¿sí? No es antes, Señor, es que yo tengo que dejar a esta persona. Hablando de personas que, hijos de Dios, hijas de Dios, que tienen relaciones con personas, enamoramientos con personas del mundo. Entonces no quieren dejar. ¿Por qué? Porque están atados emocionalmente. Entonces, Señor, que me deje, que me deje. No, olvídate, usted tiene que dejarle. Cuando usted decide servirle al Señor, usted decide servirle al Señor. Salmo 116 dice, tú desataste mis ataduras. ¿Cuándo? Tu siervo, el hijo de tu sierva, cuando decide servirle. Entonces ahí tú decides servirle y el Señor desata tus ataduras. Antes no. Si te pones a pedirle, Señor, haz esto, que le caiga un rayo, olvídese, esas oraciones Dios no las responde. Olvídese. Usted debe decidir que usted va a romper esas ataduras y usted va a avanzar en el llamado de Dios. Amén. Tercera cosa. Versículo 11 en adelante. Pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Pongan atención cuántas veces repite esta palabra. ¿Acaso tengo hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Vuélvanse, hijas mías, porque soy demasiada vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso para que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra y se fue, pero Ruth se quedó con ella. 3 veces se nombra la palabra marido y la cuarta vez se nombra el hecho de casarse. Moab era una nación muy inmoral. O sea, ver a Moab era ver la Sodoma del tiempo de Abraham. Era una ciudad muy corrompida donde el libertinaje sexual era tal que ni vale la pena nombrar cosas ni decir detalles. Entonces, ¿cuál era el problema de estas mujeres jóvenes? ¿No? Como una mujer joven que su esposo la deja, se va con otra. Una mujer joven que dice, yo tengo derecho a rehacer mi vida. Y está bien, ¿sí? Pero ¿cuál es el asunto? Es que si eso es lo primero y lo primario para ella. Entonces, cuando esta mujer, Noemí, que conoce a sus nueras y que conoce el entorno de donde ellas vienen, le dice, mujeres, mire, yo no tengo marido para darles a ustedes, así que no tengo más hijos. Y yo sé que ustedes han de querer volver a rehacer su vida. Así que quédense nomás, váyanse para allá. Vaya, consigan marido por allá, porque yo no les voy a conseguir. Ya. ¿Cuál es la tercera cosa que necesitamos? Es dejar los asuntos de la carne. El tercer obstáculo que tenemos son los asuntos de la carne. Escúcheme, tengo 27 años siguiendo al Señor y tengo 15 años como pastor, voy para mi año 16. Y he visto más gente fracasar por la carne y por el mundo que por el mismo Satanás, que por las mismas tinieblas. He visto gente con llamado, gente con ministerio, pero que dejaron al Señor por una cara bonita, por un cuerpo bonito. He visto fracasar jóvenes por los temas de la carne. He visto fracasar familias por los temas del mundo y de la carne. ¿Por qué? Porque eso está metido en nuestro corazón. 40 años pasaron en el desierto una generación que eran esclavos
y se murieron todos, porque nunca la esclavitud de ellos salió del corazón. Estamos leyendo el libro de Éxodo en la lectura diaria, ¿no es cierto? Y usted ve que esa gente ni bien salía y empezaron a murmurar contra Dios. Y pasaron el mar rojo, hermano, y después murmurando contra Dios, murmurando contra Moisés. Y diciendo, ¿y será que Dios está entre nosotros? ¿No viste lo que hizo? Abrió el mar y no cree, la nube de noche, la nube de día, y no crees que Dios está entre ustedes. Porque la esclavitud está en la mente y en el corazón. Entonces el amor al mundo lo tenemos en la mente y en el corazón. Y hay gente que dice, no, es que yo no puedo dejar eso. No es que no puedes, es que no quieres. Es que no quieres. Escúchame, ni Dios ni el diablo pueden someter tu voluntad. ¿Voluntariamente pecamos o voluntariamente nos sometemos a Dios? ¿Me está oyendo? El pecado y la obediencia son asuntos de la voluntad. Entonces, usted y yo decidimos seguirle y servirle a Dios, o no, o decidimos servirle al pecado. No es que esta persona es enferma, pastor. No, no es enferma. Porque si fuera enferma tendría un tratamiento médico. ¿Está acá? No, hermano. Seamos claros. Los asuntos de la carne están en nosotros. Necesitamos salir de eso. Por ejemplo, ese tema lo voy a tomar con los muchachos, con los chicos ahora. ¿Ah? ¿Cuánto tiene? 15, ¿no? 15. 15 tiene. Bueno, ¿cuánto tiene? 14. Te adelanté uno. 14. ¿Usted cuánto tiene, hija? 16. Mire estos niños. 14, 16, 13. Usted ve en los colegios, hermano. Mi casa queda cerca de un colegio, hermano. Y el otro día, hermano, era horroroso, hermano, lo vi. Un par de niños ahí, hermano. Bisuqueándose en la calle, hermano. ¿Ah? Pero una cosa de película, pues, hermano. ¿Ah? Sí, una cosa. ¿Y qué dicen algunos padres? No, es que la niña tiene que probar. ¿Probar qué? Saliva. Probar saliva de los muchachos. Y para experimentar, ¿experimentar qué? ¿Experimentar qué? ¿Ah? Hermano, el diseño de Dios, ¿sabe cuál es la estadística? ¿No? La estadística de embarazos de adolescentes, de niñas y de juveniles. ¿Ah? Da miedo en este país, hermano. ¿Ah? Ahora de 10, 12 años. Sí, porque con tanta estimulación en todos los sentidos, las niñas son señoritas muy prematuramente, muy precozmente, 10 años, 11 años, son señoritas ya. Entonces, bueno, los que tenemos hijas, ¿no? Entonces, hermano, hay una publicidad y una propaganda tal donde es que las niñas necesitan experiencia. Haga el favor, hermano. ¿Ah? Donde los muchachos, hermano, el diseño de Dios es la pureza. La pureza. ¿Sí? No, es que, mira, te va a decir un muchacho, déjame darte un beso. Uno nomás. Dile, mira, si tú vas a ser mi esposo, dile, así le vas a decir, si tú vas a ser mi esposo, el único primer beso que me vas a dar es cuando el pastor diga, puede besar a la novia. Ese va a ser. No antes. ¿Ah? Ese va a ser. Pero pastor, ¿y dónde aprendo? Aprender de ahí para allá, pues. Claro, pues. ¿Cuántos años tienes, princesa? 13 años. Que te hagan suegro a los 26, por decir. Ya, a los 26, ¿no es cierto? Ya cuando se gradúa, ¿no es cierto? Ya está lindo, ya, 26. Que vivas 80 años, mi amor. 80 años. Eso significa que tienes 54 años para aprender con el esposo que Dios te dé. ¿Qué tanta prisa? ¿Qué tanta prisa? ¿Ah?
Pero es que tiene que probar. ¿Probar qué? Otra vez le digo, saliva. Que sea la saliva del hombre de Dios para toda su vida. Nada más. Porque esa ya va calificada por el Señor. Aprobada por el Padre. ¿Sí ve? Es como usted también. Y como usted también. Solteros. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿La propaganda del mundo cuál es? No, es que tienes que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que pueda. No, hermano. Varones, no, hermano. No. El diseño de Dios es la pureza. ¿Por qué el enemigo golpea tanto contra los chicos, contra los prejuveniles, contra los muchachos en esta área? Porque la impureza sexual se convierte en un arma en contra de ellos. Y porque la pureza sexual es algo que las tinieblas no conocen. Las tinieblas no conocen la pureza, entonces no pueden enfrentar la pureza. Si hay algo que revienta las tinieblas es la pureza de un niño, de un joven, de una señorita, de un joven, de un hombre de Dios. Hay lugares, escúchame, hay lugares donde jóvenes, niños, hombres y mujeres de Dios que hemos decidido vivir en pureza, solo llegamos a un lugar y se juzga toda impureza, hermano. Y empiezan a revelarse cosas, hermano. Porque las tinieblas no conocen. Lo primero que perdió el ángel caído delante de Dios fue la pureza. Ya no la conoce. Ya no la conoce. Por eso cuando la ve, cuando ve el manto de pureza en una niña, en un niño, lo quiere destruir. Y ha hecho todo para destruir la pureza de nuestros chicos. Entonces, joven, usted tiene que determinarse cómo va a vivir, conforme al mundo o conforme a Dios. Entonces tenemos que decidir que vamos a romper con todos los asuntos de la carne. Ya tiene tiempo. Mire, yo no me casé muy joven. ¿Sí? A los 28 años nos casamos. Y Dios nos ha bendecido con 2 hijos vivos y un tercero que está en la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces, Dios nos guardó. Y ahora podemos disfrutar de un matrimonio saludable en todas las áreas, incluida la intimidad. ¿Por qué? Porque esperamos, guardamos nuestra vida. Y hay quienes han venido a Cristo y han decidido que Dios les restaure la vida. Y cuando Dios te ha restaurado, es volver a empezar de nuevo. Es decir, tal vez usted diga, pastor, yo fallé, pero si vienes a Cristo, Él restaura tu vida y Él cuenta desde ese momento hacia adelante. Porque Dios es el Dios de restauración, es Dios de segunda oportunidad. Amén. Bendecimos a Dios, hermano. Pero usted y yo tenemos que decidir que para responder al llamado de Dios, tengo que cortar con los asuntos de la carne. Le repito, he visto más gente fracasar por la carne que por las tinieblas. Por el amor al mundo que por las tinieblas. Hay gente que ha dicho, no, es que yo no puedo dejar esto. Por un pecado dejan a Dios. Escúcheme, cuando alguien dice no puedo, le decimos, no, realmente no es que no puedes, es que no quieres. Tienes que admitir y tienes que reconocer y tienes que trabajar sobre eso. Tal vez usted sea una persona que ha estado viviendo en ciclos. Mire, es un hijo de Dios, una hija de Dios, y usted hizo un pacto con Dios, y resulta que pudo mantener ese pacto hasta cierto tiempo y plum, fracasó, y volvió a lo mismo. Y usted volvió, se arrepintió, y de todo corazón, sinceramente, y vuelve y otra vez volvió. Y entonces se ha repetido un ciclo de destrucción en su vida. Y entonces usted mejor le creyó a la carne y le creyó a las tinieblas y dice, no, ¿sabe qué? Yo no, más bien yo no sirvo para consagrarme a Dios. Mejor ahí me quedo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Le voy a hablar por experiencia personal. Cuando tenemos ese ciclo, producto de pecados de la carne o productos de amor al mundo, ¿qué es lo que está pasando? Al haber, sobre todo cuando son pecados, lo confesamos a Dios y nada más, y nos arrepentimos, y es verdad, y es de corazón,
pero vuelven esos ciclos a nuestra vida, es porque aún hay tinieblas en nosotros. ¿En qué sentido? En que no se lo hemos confesado a nadie, porque nos da vergüenza, porque tenemos temor, etc. Y luchamos solos. Y luchamos solos por un tiempo y luego otra vez fracasamos. Y volvemos a Dios y luchamos solos por un tiempo y otra vez fracasamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Háblelo con alguien. Háblelo con alguien espiritualmente más maduro, con su consolidador, con su pastor de rey. Pida una cita conmigo, pida una cita con la pastora o con uno de los pastores de la casa. Usted háblelo. ¿Por qué? Porque cuando lo habla, usted trae luz. Ya las tinieblas no tienen de dónde agarrarse. Cuando hay algo oculto en nuestra vida, eso significa tinieblas. ¿Y dónde actúa Satanás y los demonios? En las tinieblas. Ahora, entienda esto. Jesús dijo, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Normalmente nosotros decimos nomás la última parte. Lo que pasa es que la carne es débil, pastor. Pero escuche, la Biblia dice, velad y orad. Es decir, cuídate. Pelea espiritualmente. Velad y orad para que no entres en tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es una puerta que te lleva a un lugar de destrucción. La tentación no es pecado, la tentación puede estar allí. Pero ¿qué haces tú? ¿Pasas o no pasas esa puerta? Dice, para que no entres en tentación. Señor, no me dejes caer en tentación. No me dejes entrar en tentación y líbrame del mal. La tentación es una invitación. Es una propuesta, es una dinámica de las tinieblas de ofrecimiento. Está allí la puerta abierta. Tú decides, ¿pasas o no pasas? El Señor le dijo a Caín, Caín, porque Caín estaba enojado, capítulo 4 de Génesis. Caín, ¿por qué tienes esa cara de pistola? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás bravo? ¿Por qué estás molesto? El pecado está a la puerta, pero no puede enseñorearse de ti. O sea, el pecado está allí. Pero tú decides si lo pasas o no pasas. Es una propuesta. Está aquí todavía. Santiago 4:4. Escuche. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O piensas acaso que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en ustedes? Mire, hermano, ¿sabe cómo Dios nos ama? Celosamente. ¿Usted cree que Dios nos comparte acaso con el mundo? ¿Ah? ¿Usted cree que Dios te va a decir, ya, mijito, yo te amo? Y tú le dices, papá, es que yo quiero estar en el mundo y estar en la iglesia. Dice, ya, mijito, yo lo amo tanto. Vaya 3 días al mundo y venga 3 días para acá. No, hermano, no. Dice que Él nos ama celosamente. Que si nosotros amamos la propuesta del mundo, si la amamos, nos convertimos en enemigos de Dios. Mira cómo dice, fuerte eso que dice Santiago, oh almas adúlteras. ¿Ah? Almas adúlteras. Amados, claramente la palabra dice que cuando amamos al mundo nos volvemos enemigos de Dios. Una cosa es ser enemigo de una persona, hermano, y otra es que Dios sea tu enemigo. Usted no quiere tener a Dios como enemigo, ¿no? No. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, un poquito más adelante. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, hermano, todo lo que te ofrece, todo lo que te ofrece el mundo y las tinieblas tiene una característica, es temporal. Es temporal. Es como la moda, ¿no? Por eso a mí me gustan los blue jeans clásicos, ¿sí? Porque esos blue jeans rebajados ya pasaron de moda, ¿no es cierto? Los rotos esos que están saliendo ya después de unos tiempos ya pasan de moda, ¿no? Sí, porque lo que te ofrece el mundo, ¿qué es? Temporal. Temporal.
Todo lo que te ofrece las tinieblas es temporal. Y lo que es más, es adictivo. Cada vez quieres más, cada vez quieres más, cada vez quieres más, cada vez quieres más. ¿Por qué? Porque es destructivo. Entonces, entendamos esto, amados. Si quiero responder al llamado de Dios, primero, tengo que salir de la comodidad. No puedo servirle a Dios estando cómodo. El llamado de Dios nos tiene que incomodar. Si usted le incomoda el llamado de Dios, entonces estamos bien, estamos bien. No se siente cómodo, quizás está aquí y algo le pica. Está bien, estamos bien, ha sido bueno esto. El llamado de Dios nos invita y nos requiere dejar la comodidad. Tal vez usted está pensando, 2 horas, si yo le doy 2 horas, 4 horas, le voy a dar tiempo a Dios, le voy a entregar de mi vida al Señor. Darle la vida al Señor es darle tiempo al Señor. Segundo, se requiere romper toda atadura emocional. Toda atadura emocional que te impide servirle a Dios. Toda atadura emocional. Tercero, se requiere dejar todos los asuntos de la carne. Mire, le voy a leer. Para que usted diga, ¿qué es eso de la carne, pastor? ¿Será que ya no puedo comer parrillada? No, hermano, a mí me gusta la parrillada y con mucho chorizo. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes que practicaron estas cosas en otros tiempos cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones deshonestas, las conversaciones obscenas. Por el chat y toda esa movida también, ¿sí? Todas esas cosas. ¿Sí? No se mientan los unos a los otros, ya que ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. ¿Quiere que le explique todo eso? Yo creo que ya no. Ahí está claro. ¿Qué hay que hacer con eso? Dejarlo. Hazlo a un lado. La cuarta cosa, con esto termino. Versículo 13. Ruth le dice, ¿esperarán por esto hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías. Porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. La cuarta cosa que necesitamos es reconocer la voluntad de Dios. Mira lo que dice esta mujer. La mano de Dios se ha levantado contra mí. ¿Y quién puede entender a veces la voluntad de Dios? Se le muere el marido, se le muere el hijo mayor, se le muere el hijo menor. Las 2 nueras quieren ir con ella. Ahora la una la deja. ¿Quién entiende eso? A veces seguir al Señor resulta que algunas respuestas no van a llegar. Pero si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, si tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, entonces necesitas hacer 2 cosas, obedecer y confiar. Aunque algunas cosas no las entiendas, aunque algunas cosas no estén saliendo bien, pero si tú estás obedeciendo a Dios, confía, porque Él tiene un plan perfecto para ti. ¿Quién le podía explicar a esta mujer? Ella solo entendió una cosa, la mano de Dios está contra mí. Ella dijo, las cosas no están saliendo bien, Dios me está moviendo hacia algo. Ella dice, ahora me tengo que regresar. Y me quiero regresar sola, no quiero ir con nadie. Ya de 2, el 50% se había quedado. Ya no me quedaba una. A veces tú no puedes entender lo que está pasando. Una mujer que viene a Cristo y cuando viene a Cristo se da cuenta que el esposo es infiel. O viceversa. ¿Cómo entiendes eso? Y a veces queremos culpar a Dios. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, cambien su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Y podrán comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Diga, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Diga, si estoy en la voluntad de Dios,
Estoy en lo que es bueno, agradable y perfecto, aunque no lo entienda. Escúchame, a veces hemos creído que solo la bendición es lo bueno. A veces Dios te quiere bendecir con abundancia, pero a veces Dios te quiere bendecir con escasez. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es que me quiere bendecir con escasez? Porque de la única manera en que vas a depender de Dios, la única manera es cuando hay escasez a veces. Entonces decimos, ¿cómo le digo gracias en medio de la escasez? Porque Él tiene el control. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecer y confiar, porque Él tiene el control. No es fácil entenderlo. Porque escúchame, hay periodos de nuestra vida donde Dios está interesado en formarnos antes que en bendecirnos, porque la bendición es la formación. ¿Cuándo es que tú vas a aprender? ¿Cuándo es que tú vas a aprender a ser agradecido con lo que tienes? Es solo cuando hay escasez, pues. Entonces, si en la escasez nuestro carácter es formado y somos agradecidos con Dios y dependemos de Dios y le seguimos a Dios y le servimos a Dios, entonces estaremos listos para los tiempos de abundancia. Pero hemos catalogado mal la bendición. Si estás en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque no lo entienda, ¿cómo le explicabas a esta mujer? Se murió el marido, se murió en los 2 hijos. ¿Cómo le explicabas que estaba en la voluntad de Dios? Ella lo único que dice es, la mano de Dios está contra mí. ¿Por qué? Porque había un propósito y había un llamado. Y era con ella. No era con ella solamente, era con la nuera. Por eso el llamado de Dios es más grande que nuestra vida. Su propósito es más grande que nuestra vida. Tiene que ver con Él. Hay circunstancias que no vas a entender. Le habla a alguien que cuando en el ministerio, hermano, hubieron temporadas donde no entendía nada, hermano. Pero lo único que tenía en mi espíritu es obedece y confía. Y claro, ¿no? Cuando te dicen obedece y confía, qué bien cuando usted está aquí, pero cuando uno dice obedece y confía en las temporadas de que, pastor, tales personas se fueron de la iglesia. Ya, obedece y confía. Pastor, tales personas están hablando mal de usted. Sí, pastor, obedece y confía. Y cuando las cosas no van bien, no es fácil obedecer y confiar. Pero escucha, este es el año en que tú y yo vamos a obedecer y a confiar radicalmente en el Señor. Amén. Diga 2017. Es el año de confiar y obedecer porque Dios tiene el control. Ahora, 2017 es el año de obedecer y confiar porque Dios tiene el control. Amén. Amén. Entonces, hermano, una de las cosas que son un obstáculo para responder al llamado de Dios es que hemos etiquetado la voluntad de Dios. Hemos etiquetado. Dios nos ha hablado y Dios nos ha llamado. Levante su mano. Diga, Dios me ha hablado y me ha llamado. Tengo que responder a ese llamado. Es urgente. Tal vez usted diga, pastor, a mí Dios no me ha llamado. Le prometo, pastor. A mí Dios no me ha hablado, le prometo, pastor. No estoy diciendo la mentira. Tal vez usted es honesto al decirme esto. Usted dice, yo no he oído la voz de Dios, pastor. Pues ponga atención porque la va a oír en este momento. Y va a oír el llamado de Dios para su vida. Así que usted no tiene excusa a partir de hoy. Mateo 22, lo que más está escrito, por si acaso no lo diga bien, lo va y lo lee en la casa. ¿Ya? Mateo 28, 18 en adelante. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién está hablando aquí? El Cristo resucitado que tiene todo el poder, la autoridad y el gobierno.
No es el carpintero de Galilea, porque a veces decimos, sí, carpintero de Galilea. Ya no le pida ayuda al carpintero de Galilea, porque el carpintero de Galilea no es más el carpintero de Galilea. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores que venció la muerte. Jesucristo, cuyo nombre es más grande en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el Señor. Señor es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que te está diciendo. Él es el que está en este momento diciéndote: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el llamado y esa es la visión, misión que Dios nos ha entregado. A ser discípulos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué necesito, pastor? Hay dos generaciones, la generación de Orfa y la generación de Ruth. Orfa es la que abraza a la suegra. Y suegrita linda, usted tiene razón, pero yo me voy. Chao. Dice Orfa. Orfa la besa a la vieja y se va. Dejó a la suegra. Tal vez usted sea como la generación de Orfa, pero que no. ¿Cuál es esa generación? Tiene razón, pastor. Tiene razón. Hay que dejar el mundo. Hay que dejar la carne. Hay que dejar al diablo. Tiene razón, pastor. Hay que romper toda atadura emocional. Aleluya, gloria. Hay que dejar la comodidad. Tiene razón, pastor. Pero no cuente conmigo. Tal vez usted diga eso, sí, yo me vuelvo a casa tranquilito. Se requiere una generación como la de Ruth. Entonces Noemí le dijo a Ruth: mira, tu cuñada se ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo. A donde tú vayas, iré yo. Sentido de dirección y propósito. Donde tú vayas, iré yo. No me pidas que te deje y que me separe de ti, porque donde tú vayas, iré yo. Sentido de dirección y de propósito. Ella tenía un llamado y ella sabía que tenía que ir hacia un lado. ¿Dónde era ese lado? Donde iba Noemí. No me pides que te deje. ¿Sabe por qué? Responderle al llamado de Dios requiere sentido de dirección y de propósito. Lo segundo dice: donde tú mores, allí moraré. Sentido de pertenencia y estabilidad. Donde tú vivas, allí viviré yo. Sentido de pertenencia, sentido de estabilidad. Usted dice: yo quiero responder al llamado. Esta es mi iglesia, Dios me puso aquí, esta es mi casa, aquí voy a servirle al Señor. Sentido de pertenencia, sentido de estabilidad. No es que hoy día sí, mañana no, hoy día me voy, mañana me vengo. No, esta es mi casa, esta es mi iglesia. Sentido de pertenencia, sentido de estabilidad. Tu pueblo será mi pueblo. Sentido corporativo, sentido de familia. Sentido de visión, misión. Tu pueblo será mi pueblo. Ella dice: ya no soy moabita, ahora soy judía. Ahora soy hebrea. Tu pueblo será mi pueblo. Sentido de visión, misión. Soy un embajador del reino de los cielos. ¿Está acá? Sentido corporativo. Tu pueblo. Ahora es mi pueblo. Ya no es tu pueblo, ahora es mi pueblo. Entonces dice: la familia de Dios es mi familia. Amén. Sentido de familia. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Sentido de fe, sentido de pacto. Tu Dios será mi Dios. Ella está diciendo: renuncio a los dioses paganos, renuncio a esos dioses perversos. Ahora Jehová es mi Dios. Tu Dios es mi Dios. Eso es pacto. Se requiere una generación de pacto para cumplir el llamado de Dios. Y finalmente dice: donde tú mueras, allí moraré. Y donde te sepulten, allí yo también seré sepultada.
Eso es determinación por el llamado y el propósito. Y estaba determinada. Hay dos cosas que dejan ver cuando uno ama un lugar. Dos acciones que son las que determinan si tú amas o no un lugar. Número 1, construyes una casa. Y número 2, compras un lugar en el cementerio. Porque dice, esta es mi ciudad y aquí se quedarán mis huesos. Y eso hizo Ruth. Donde tú te mueras, moriré. Y donde te sepulten, que me sepulten al lado. Eso es determinación en el propósito. Eso es pacto. Se requiere una generación de pacto. Se requiere de las Ruth. Y finalmente dice, así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Pónganse en pie. Que solo la muerte nos separe. ¿Sabe qué es eso? Determinación en el llamado eterno. Diga conmigo, el llamado eterno requiere una respuesta eterna. Diga, el llamado eterno requiere una respuesta eterna. Mira, hermano, solo hay 2 pactos que se hacen por toda la vida. Dicen, 2 pactos por toda la vida. 1, el pacto matrimonial. Yo recuerdo un 31 de mayo, aquí tomando las manos de Lourdes y decirle, hasta que la muerte nos separe. Estamos a 20 años de haber dicho esa promesa en este mismo lugar. Sí, vamos a cumplir 20 años de esa promesa. Y será hasta que, si acaso, la muerte nos separe. Ese es un pacto hasta la muerte. Y el segundo pacto hasta la muerte es el pacto de servirle a Dios. Se requiere la determinación de decirle, Señor, te voy a servir hasta que me muera. Hasta que me muera, Señor. Mi vida es para servirte. Tú me llamaste desde la eternidad y para la eternidad y yo tengo una respuesta eterna contigo. El pacto eterno requiere una respuesta eterna. ¿Cuál será tu respuesta? Hay que responderle a Dios. ¿Cuál será su respuesta? ¿Eres de la generación de las Ruth o de la generación de las Orfa? Cierra tus ojitos. Cierre sus ojitos y hable con el Señor. Hable con el Señor. Dígale, Señor, hoy quiero responder al llamado eterno. Tu llamado eterno requiere una respuesta eterna, Señor. Yo sé que tú no estás jugando. Quiero decirte, amado, el Señor está llamando jóvenes, el Señor está llamando prejuveniles, el Señor está llamando hombres, está llamando mujeres. Hay un ejército que tiene que enrolarse. Hay un ejército que tiene que enrolarse. Usted decide si le sirve al Señor por las buenas. Porque de que le va a tener que servir, le va a tener que servir. Le vengo a decir de parte del Señor que el Señor no posterga su llamado. Tal vez usted le puede decir, Señor, mira, el próximo año. No hay manera. Usted puede pasar postergando el tiempo. Pero hoy es el día en que usted ha oído claramente el llamado eterno de Dios. Y usted le responde y se convierte ya no, mientras hasta este día es posible que usted haya estado como un espectador honorario, un espectador honorable. Pero el día de hoy usted le responde al llamado de Dios y deja de ser un espectador para ser un protagonista en el reino de los cielos. Hoy dice, Señor, hoy dejo de ser espectador y hoy me empiezo a convertir en un protagonista en el reino de los cielos.
Aquí estoy, papá, para responder a tu llamado. Aquí estoy. Cuenta conmigo. Abra sus manos, diga al Señor, aquí estoy, papá.